Antes de presentarles a nuestro conferencista, les quiero recordar que tenemos en curso la inscripción para participar en el 6º Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China, condiciones y retos en el siglo XXI de la Red América Latina y el Caribe y China. Este seminario se llevará a cabo vía Zoom del 29 al 31 de mayo de 2023. Es una oportunidad muy importante para quienes no pueden pagar un boleto de Australia para México, o de Argentina para México, o de Dubái para México, para participar en este seminario. Entonces, está abierta la convocatoria y las propuestas se reciben hasta el 23 de enero del siguiente año. Toda la información del evento la encuentran en la página del Sechimex, así que no duden en participar. Bien, esta mañana, como anuncié, vamos a tener la participación de Rogelio Leal Benavides, que es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Rogelio cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas y Estudios de China por el King's College de Inglaterra, de Londres, y la National University of Singapore, así como estudios de maestría en modelos matemáticos en Economía y Finanzas de la Universidad de París I Sorbona, y estudios internacionales y de administración pública por la Lindenwood University. Su investigación y publicaciones abordan temas vinculados con el confucianismo, desde luego China y el modelo chino. En este ciclo de conferencias organizado por el doctor Dussel, el Sechimex, pues tenemos el gusto de recibir a Rogelio en esta sesión. Rogelio, el mecanismo que solemos usar es una exposición de tu parte de 30 a 45 minutos y después el público previamente mandará sus preguntas y sus comentarios por el chat para que puedas tú ya tener un intercambio con ellos. Entonces, bienvenido Rogelio, te doy la palabra para que uses el foro. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí desde las instalaciones del Sechimex. Gracias por la invitación a esta conferencia. Y bueno, obviamente también gracias al personal del Centro de Estudios China-México, aquí en la UNAM, en la Facultad de Economía. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla que espero que sea de su interés. Entonces, esta conferencia va a tratar sobre un poco del confucianismo y se llama Confucianismo, Orden, Continuidad y Cambio. Como pueden ver, aquí soy investigador del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, específicamente en Campus Puebla. Les presento la agenda del día. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca de qué es el confucianismo y por qué es relevante. Vamos a tocar unos temas de quién es Confucio, el origen y la evolución de esta tradición, algunos conceptos claves. Después vamos a indagar un poco en cómo el confucianismo quiere, o lo que involucra el confucianismo es el orden dentro del gobierno, la sociedad y también en aspectos de familiares. Vamos a hablar de la filosofía política confuciana, un poco de un libro que se llama La Gran Enseñanza o El Gran Saber, y qué es el autocultivo y cómo se puede mejorar el statu quo de la sociedad. Después vamos a ir con una noción que se llama Tongbien, o continuidad mediante el cambio, y cómo el confucianismo, esta noción viene del I Ching, que es uno de los libros o textos más antiguos de la filosofía china, pero yo lo voy a relacionar un poco con el confucianismo. También vamos a hablar de cómo se ha ido adaptando en el siglo XX y cómo se adaptaría o se está adaptando ya también al siglo XXI. Y ya para concluir voy a tocar unos pequeños temas, que es el Junzi, que significa persona ejemplar, y cómo uno debe actuar según el confucianismo. Y bueno, también cómo debemos o qué podemos hacer para entender a China en términos chinos.
Entonces, dando inicio a esto, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué es el confucianismo y por qué es relevante? Pues bueno, primero que nada, ¿quién es Confucio? Pues Confucio es el creador de la escuela de pensamiento con más impacto en China y ha tenido una enorme influencia en territorios vecinos como Corea, Hong Kong, Japón, Singapur, Taiwán y Vietnam. A estas bueno, en estas sociedades también se les considera como civilizaciones confucianas. Y bueno, la filosofía o la filosofía de Confucio promueve valores considerados por muchas personas como universales. Y estos valores implican valores éticos, morales y también sostienen fuertemente los principios de la bondad, rectitud y la piedad o piedad filial, que es uno de los conceptos más importantes. Y en las últimas décadas, intelectuales, académicas de académicos expertos en el tema han reinterpretado el confucianismo con la sola tarea de modernizar e internacionalizar su legado para aplicarlo a un contexto contemporáneo, que pueda, pues hasta cierta instancia, fusionarse con los modelos occidentales que predominan en la actualidad. Y bueno, Confucio obtuvo un puesto en el gobierno, pero sus reformas desafortunadamente amenazaban a otros funcionarios y eso hizo que él se saliera. Fue expulsado y por decepción, bueno, esto por decepción, ¿no? De no poder tratar con los funcionarios de la época. Y después de 13 años de estar vagando por toda China, murió alrededor de los 70 años, convencido de que él era un gran fracaso, pero realmente después de su muerte fue cuando sus teorías y su pensamiento y filosofías empezaron a florecer en China. Y bueno, de sus alrededor de 3,000 alumnos, tan solo 70 o 72 eran sus verdaderos discípulos y en tiempos de guerra o inestabilidad, sus dictados y enseñanzas, por ejemplo, de cómo vestir, cómo gobernar, cómo comportarse y cómo vivir, ofrecían la promesa de orden social y político. Y se dice que en la antigua China un primer ministro comentó que con solo la mitad de las analectas podría gobernar todo un imperio. Pero, pues, ¿por qué es importante estudiar a Confucio? Pues a lo largo de los años, la interpretación de los principios confucianos ha cambiado y se puede observar distintas fases o etapas en el proceso de evolución del confucianismo. Este se ha adaptado a diferentes situaciones y entornos, remodelando constantemente sus tendencias, sintetizando con ideas pertenecientes a otras escuelas de pensamiento, por ejemplo, con el daoísmo o el budismo. Y la ética confuciana tiene como propósito mejorar el estado intelectual de las personas, el espiritual también, y bueno, el estado sociopolítico de un país o sociedad, oponiéndose al materialismo individual, siendo un poco más de convivencia y comunitario, y es por eso que se requiere un estudio comprensivo de esta ideología, doctrina o filosofía, y muchas veces también considerada como religión. Ahora, Confucio lo que quería o lo que deseaba era aconsejar y educar a personas en posiciones de poder. Creía que deshacerse de las y los malvados y corruptos complacería a la gente y ya que el pueblo únicamente confiaría en líderes virtuosos e íntegros junto con sus discípulos y seguidores, pues Confucio intentaba inspirar a las personas a comportarse con rectitud. Y bueno, estamos de acuerdo que existen diversos factores que pueden hacer que las personas sean corruptas, que deseen estilos de vida ostentosos y practiquen conductas inmorales, pero los líderes políticos que anhelan la armonía social y un Estado ordenado evitarán que estas acciones sucedan. Y bueno, el confucianismo se enfoca en la importancia de practicar el autocultivo y las conductas éticas por parte de quienes están en estas posiciones de liderazgo de poder, particularmente a nivel gubernamental. Y esto para contrarrestar la corrupción y promover la transparencia. Un ejemplo de cómo el confucianismo aún resuena a nivel político y social en la China contemporánea es esta campaña de Xi Jinping de anticorrupción, que tal vez podamos hablar un poco más adelante,
Y estos principios, los principios confucianos se pueden considerar e implementar con éxito en diferentes niveles sociopolíticos para lograr un gobierno más transparente si los líderes desean ganarse la confianza del pueblo. Un segundo. Y ahora, pues, ¿qué hace sabio a un sabio? Confucio es considerado como el sabio más importante de China, y el filósofo también más importante, es un maestro. Entonces, si ustedes observan el carácter de sabiduría, o bueno, de sabio, que está aquí a su derecha, abajo en la pantalla, pueden ver que está compuesto por un oído, por la boca, y el rey. Bueno, esto implica, el oído implica escuchar, escuchar el mandato del cielo, que es un concepto, una noción del confucianismo de cómo una persona, un rey o reina, bueno, en la antigua China, tenía que escuchar el mandato del cielo, que es decir, y también, bueno, y hablar, que es con la boca, hablar los comandos de liderazgo representados en estos gráficos que vemos de oído y boca. Entonces hay que saber escuchar y también hablar de una forma correcta. Y de esta manera, junto con el gráfico del rey, forman el carácter tradicional de sabio, sabiduría. Ahora, los estudiosos del confucianismo de hoy no pretenden sobreescribir esta agenda comunista con una confuciana, o una agenda moderna con una confuciana, sino que solamente se están ofreciendo propuestas sobre cómo la confucianización de la filosofía política moderna o sistemas políticos modernos pueden servir como pueden servir como, pues como un principio destinado a hacer que la sociedad practique comportamientos morales y elevar a personas sabias y con sentido ético en posiciones de poder. Ahora, hay otro concepto que es también muy importante dentro del confucianismo, y es el concepto de Nation Wide One, o sabio interno, rey externo. Y este concepto es una noción central del confucianismo, pero se considera como una especie de fantasía nostálgica y realizable de los antiguos clanes chinos. Tener un rey sabio o líder o gobernante sabio en los tiempos modernos no significa que deba establecerse una monarquía o una monocracia como forma de gobierno preferida. Simplemente significa que debe haber coherencia, legitimidad y autenticidad dentro de las personas que dirigen el gobierno. Y bueno, esto es comprometerse con la superación personal al mismo tiempo que, que, mm, que digamos, pues servir al pueblo, ¿no? Servir de una manera práctica. Y como pueden ver en pantalla, pues bueno, ser un sabio interno, la idea es autocultivarse, elevarse o mejorar también espiritualmente, tratar de cultivar esas virtudes interiores, y haciendo eso uno puede, como rey o reina, en este caso digo rey porque así era en la antigua China, pero una persona, un líder o una líder de externo, quiere decir que entonces uno o una va a aplicar acciones notables, un pragmatismo ético, sociopolítico y bueno, altruismo ante la sociedad. Pero ahora vamos un poco con el origen y la evolución del confucianismo. El confucianismo se puede dividir en tres etapas: confucianismo clásico, neoconfucianismo y nuevo confucianismo. Cada etapa está más o menos apartada por unos 1000 años. Y entonces, bueno, el confucianismo es considerado como una filosofía ética, humana, social, además de política. Y bueno, eh, esta tradición se ha preocupado por cuestiones éticas, sociopolíticas, desde sus inicios, pero a diferencia de épocas anteriores, es decir, el clásico y el neo, el nuevo confucianismo, en muchas de las interpretaciones del nuevo confucianismo del siglo XX, pues integran elementos no confucianos. Por ejemplo, el confucianismo clásico lo que intentaba hacer bueno, es la forma más ortodoxa, y fue fundado por el propio Confucio algunos 500 años antes de la era común, y esta se basa en la benevolencia, la justicia, con un enfoque humanista que incita la bondad y la fidelidad,
y alienta a la armonía entre los integrantes de la sociedad y señala la importancia de las relaciones jerárquicas y respeto a la autoridad. Después, el neoconfucianismo es un discurso filosófico conceptualizado por seguidores de Confucio alrededor del siglo X y XI. Y bueno, por ejemplo, Yuxi estableció un sistema sincrético neoconfucianista basado en algunos libros de las enseñanzas del libro de Mencio, el Gran Saber y la Doctrina de la Media. También incorporó un sistema de ideas del libro de Xunzi y de varios textos como el de Yi Jing, los 5 elementos, el budismo y daoísmo. Ahora, ¿qué pasa? Como durante el confucianismo clásico, 1000 años después, cuando surge este neoconfucianismo, es porque el confucianismo se ve obligado a readaptarse a la época, porque el budismo y el daoísmo estaban pues teniendo también un impacto muy fuerte en la sociedad china. Ahora, por algunos eruditos confucianistas fue reavivado. Pasa el tiempo y alrededor del siglo XIX, al final del siglo XIX y a principios del siglo XX, ahora el desafío no era otras tradiciones como lo fue el budismo y daoísmo, sino fue el desafío de la modernidad, de los conceptos y las ideologías occidentales que empezaron a llegar a China durante el siglo XIX y XX. Y también, bueno, a partir de la muerte de Mao, podemos decirlo, empieza a surgir lo que es el nuevo confucianismo contemporáneo. De hecho, tiene sus raíces es muy parecido al nuevo confucianismo porque también tiene este desafío de la modernidad. Sin embargo, el nuevo confucianismo contemporáneo se cataloga como una continuidad de este nuevo confucianismo y son que combina ideologías orientales y occidentales, y esta tradición floreció en sitios como Hong Kong y Taiwán durante el régimen de Mao, ya que los filósofos confucianos tuvieron que abandonar la China continental para evadir la opresión de la época. Hasta ahora creo que todo bien. Si me permiten, simplemente voy a cerrar aquí un poquito la cortina. Listo. Ahora, uno de los conceptos claves que necesito o que debemos resaltar, pues son estos conceptos que le llaman normalmente las 5 virtudes, que las pueden ver arriba. Y hay, bueno, las 5 virtudes constantes y tenemos también estas otras 4 virtudes. La ideología dominante de la China premoderna estaba arraigada a muchas de las tradiciones filosóficas chinas, y el confucianismo era el pilar social y político. Las inclinaciones confucianas dieron forma a las costumbres y valores de la gente, y estos se basaron en lo que ahora se conocen como las 5 virtudes. Aquí las tienen, que es benevolencia, rectitud, decoro o propiedad, de comportarse con propiedad, sabiduría, confiabilidad. Y ahora, la benevolencia, por ejemplo, ayuda a los y las demás a encarnar la compasión, una compasión sin buscar como ser retribuido, ser benévolo, ¿no? Uno tiene que ser, la rectitud es un pensamiento racional de integridad para eliminar la tentación de hacer el mal. La propiedad o el decoro se enfoca en la estructura de la jerarquía social y dicta el comportamiento esperado para todas las interacciones que uno tiene con las personas y su familia. La sabiduría es la base de las acciones morales y sustenta todas las demás virtudes. Y no confiabilidad o fidelidad también es esta parte de honestidad e integridad para mantener una clara relación entre pensamiento, palabra y acción. En cuanto a las otras 4, o las otras que son también llamadas 4 virtudes, tenemos la piedad filial, la lealtad, contingencia y rectitud. Ahora, si vemos aquí, rectitud, por ejemplo, se repite. Y en la primera, por ejemplo, la piedad filial es la que, según Confucio, ocasiona armonía social. El confucianismo es una ética social, una ideología política, un
un estatuto cívico y un estilo de vida. Y si las personas practican la piedad filial, es decir, el respeto a las personas, a los familiares, las personas mayores, etcétera, se espera que haya una comunidad contenta que eventualmente una sociedad armónica. Ahora, bueno, pasando de estos conceptos clave del confucianismo, sabemos que, bueno, Confucio transmitió sus interpretaciones de los textos antiguos a sus discípulos y a su vez ellos transmitieron sus enseñanzas hasta llegar a Mencio, que es considerado como el segundo filósofo pues más fuerte de China, en China después de Confucio, y fueron transmitidas a otros pensadores confucianos en diferentes épocas, y cada uno de los eruditos siguió los principios o conceptos básicos que se encuentran en las enseñanzas de la tradición confucianista con el fin de renovarlos y proponer varias interpretaciones o aplicaciones diferentes que correspondían con los principios, con los propios entornos contemporáneos de la época. Y es así que por eso que el confucianismo, como hemos ido viendo en la historia de esta tradición, se va adaptando a la época contemporánea o a la época de las diferentes personas que interpretan esta tradición y que tratan de aplicarla a niveles sociopolíticos. Pero ahora vamos un poco con la idea de orden, orden dentro del confucianismo. Tenemos orden dentro del gobierno y la sociedad. Ahora, la filosofía política confuciana es única, es una cultura política única. Algunos estudiosos del confucianismo, por ejemplo, el profesor Roger Ames, afirman que es necesario un equilibrio de ideas regulativas institucionalizadas, y esto para prevenir la corrupción, el provincianismo, el clientelismo y el nepotismo. Uno de los libros clásicos del confucianismo, el Zhongyong, contiene ejemplos frecuentes de cómo unir métodos internos de autocultivo con instituciones externas en diferentes niveles o aspectos éticos, políticos y hasta cosmológicos. Entonces, esta tradición también abarca aspectos sociales, culturales y filosóficos, pero lo más importante es que comprende una base ética y moral para conducir a las personas hacia comportamientos con rectitud. Y una de las preguntas que me gusta hacer es si puede el confucianismo convertirse en una alternativa ético-política distinta a la de los estándares normativos occidentales en el siglo XXI. Y bueno, pues para responder a esta pregunta, lo que se espera o lo que sí, bueno, se espera que esta tradición pueda crear un marco sociopolítico aceptable, coherente y alcanzable, y bueno, y una mentalidad para las sociedades confucianas y no confucianas para alentar a los líderes políticos a hacer lo que es moralmente correcto. Pero ¿cómo se hace esto? Pues bueno, lo que podemos hacer es tratar de entender a China desde sus propios términos, y de esta manera, pues es tal vez utilizando o apropiando el modelo chino a nuestras sociedades, pero adaptarlo a las propias condiciones de cada sociedad. Obviamente, China es muy diferente a muchos de sus vecinos o a otros países en diferentes regiones del mundo. Entonces, lo que se puede intentar o los resultados es tratar de que cada sociedad pueda abrirse a la posibilidad de generar resultados positivos al adaptar el confucianismo como una convención política, y así establecer prácticas, costumbres y normas virtuosas a nivel social y gubernamental. Y esto puede abrir camino para delinear mejores y más transparentes prácticas políticas, justicia distributiva y resultados utilitarios. Entonces, lo que pasa es que hay un problema, y es que se le dificultaría más a las sociedades fuera del este de Asia aceptarlo como alternativa, porque no es parte de nuestras tradiciones o nuestra cultura. Sin embargo, muchos consideran que los valores fundamentales del confucianismo político pretenden traer dinamismo político y orden social, y también de esta manera
que el confucianismo se puede adaptar o uno puede adaptar estas normas, ya que es muchas veces considerado como principios universales que de momento tenemos en mente que los principios universales normalmente vienen de la filosofía o las tradiciones europeas y ahora, pues bueno, del occidente. Y espero no tomar mucho tiempo aquí, pero este es uno de mis, pues, excerptos favoritos, que es del libro del gran saber o el gran aprendizaje. Y esto, bueno, lo voy poniendo poco a poco porque es como dice así, bueno, primero es que Confucio creía que respetar a las personas mayores era necesario para poder alcanzar un orden social y de la misma manera formar y mantener un buen gobierno. Y este es un pasaje del libro de las enseñanzas o el gran saber que dice lo siguiente. Dice, en la antigüedad, aquellos que deseaban hacer brillar la virtud del mundo primero ordenaban sus estados. Después de ordenar sus estados, primero alineaban sus hogares. Después de alinear sus hogares, cultivaban sus personas. Después de cultivar sus personas, equilibraban sus mentes. Después de cultivar sus mentes, perfeccionaban la autenticidad de sus intenciones. Y después de perfeccionar la autenticidad de sus intenciones, ampliaban su intelecto y, y ampliar el intelecto radica en alinear los asuntos. Ahora, solo después de que los asuntos se hayan alineado, se puede ampliar el intelecto y solo después de que se haya ampliado el intelecto, las intenciones serán perfectamente genuinas, solo después de esto la mente y el corazón estará equilibrado, solo después de esto las personas será cultivada y así puede alinear su hogar, se puede ordenar el Estado y solo después de que se haya ordenado el Estado, el mundo puede estar en paz. Este es el segundo párrafo del gran saber. Entonces, si vemos pues esto lo puse sin colores porque es como llega un orden. Primero tienes que ordenar tu estado y solo después de ordenar el estado se alinea tu hogar, se cultiva la persona y eventualmente vemos que es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, para poder tener un estado en orden, primero tiene que también pues tener diferentes asuntos alineados para poder ampliar el intelecto y tener también una familia alineada en su hogar. Entonces es como tener, si estás bien como persona, con tu familia y con las personas que te rodean, esto también implica que el Estado, la sociedad va a estar mejorando y va a tener pues un desarrollo intelectual, una disciplina moral y espiritual y se puede originar un pragmatismo sociopolítico para el beneficio de las demás personas. Y ahora con esto vamos a mejorando el statu quo, que es mejorar las condiciones políticas, económicas, corporativas, sociales y ambientales de los estados, bueno, del estado-nación o de los estados-nación. Y aquí la idea de mejorar el statu quo utilizando el confucianismo no es un intento nuevamente de cinicizar la organización social y política de los países del mundo, sino la idea es que las élites gobernantes puedan tomar prestadas algunas de las características claves de esta tradición, ya que puede ofrecer mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos, de los ciudadanos y las ciudadanas en cualquier lugar del mundo. Ahora, dentro del confucianismo existen características convenientes, adaptables, útiles, prácticas para cualquier sociedad y no solo para las civilizaciones confucianas. Por ejemplo, Xi Jinping y su administración han tomado medidas drásticas contra la corrupción y esta campaña tiene como objetivo mantener la confianza de la gente con la esperanza de que acepten y admiren su gobierno, considerado por muchos y muchas como autoritario, y el partido y el compromiso del partido que hace de hacer de China una vez más una gran nación. Y como pueden ver en este ejemplo de las analectas o en este párrafo, que es cuando dice el duque de Ai preguntó a Confucio qué debía hacer para ganarse la confianza de la gente. Y entonces el maestro respondió, eleva a las personas honradas y colócalas por encima de las no honradas y te ganarás el corazón de la gente. Y esto es lo que estamos viendo
en la política actual de China, específicamente de Xi Jinping, que es probable que vaya a seguir con su mandato, y el primer sería después de Mao Zedong, el primer mandatario de China que tenga más de una década en el poder. Y bueno, este es un ejemplo de los muchos proverbios o conceptos, expresiones o ideas relacionadas al confucianismo que fueron relevantes hace miles de años, siguen siendo relevantes hoy y seguirán siendo relevantes por muchos y muchos años más. Ahora vamos con este concepto de continuidad y cambio, que es un concepto llamado también Tongbian o Bientong. Este concepto, pues en la antigua China, comprender el cambio y la transformación para actuar con eficacia en un mundo complejo requería comprender la situación en su totalidad. Y es lo mismo sucede en la actualidad, es decir, que para entender a la China contemporánea es necesario comprender en su totalidad, es necesario comprenderla en su totalidad, y es indispensable tener conocimiento del confucianismo, ya que es la tradición filosófica, ideológica, social y política más importante e influyente que ha existido en China. Entonces, Tongbian significa continuidad a través del cambio. También tiene varios significados como transformación integral, comprender los cambios y actuar en consecuencia, pensar y hacer correlativamente como lo hace el mundo. También existe este concepto de Tongru, que es los confucianos con conocimiento integral en el estudio de los clásicos, y teniendo conocimiento del estudio de los clásicos es como uno puede ser asesor político, que era la idea de Confucio y de sus discípulos, bueno, al enseñar a sus discípulos para que ellos pudieran tener una posiciones a niveles gubernamental y pudieran darle consejos a las personas en el poder. También hay un énfasis en la observación integral de los cambios y los patrones de correlación, es decir, el confucianismo y comportamiento en sociedades cínicas. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque Tongbian significa literalmente continuidad a través del cambio. Y lo que estamos viendo con este nuevo renacimiento de Confucio que aparece alrededor a finales de los 70s, principios de los 80s, que resurge el confucianismo, sobre todo en los ámbitos académicos en China, es que el confucianismo sigue, tiene esta continuidad, pero lo que tiene como tradición filosófica es que se va adaptando al cambio. Y muchos pensadores chinos encuentran Bien y Tong en todas las relaciones entre todo lo que existe, que esto ya es un concepto más profundo y filosófico, porque ellos tienen una idea bueno, hay un concepto que se llama todo bajo el cielo, o Tianxia, que es todo lo que está debajo, pues, digamos, del cosmos. Entonces, tenemos que comprender lo que está sucediendo, los cambios, y actuar en consecuencia, pensar y hacer correlativamente como lo hace el mundo, y seguir el flujo de las cosas como sería con el Dao, que es un camino, ¿no? Un camino que está en totalmente movimiento constante, pero bueno, estos temas ya también son un poco más filosóficos, y lo que busca Tongbian es esta continuidad a través del cambio entre cualquier emparejamiento correlativo, que es una continuidad que siempre implica, por ejemplo, en la continuidad se implica el movimiento, cambios, procesos y creatividad. Y estos cambios están constantemente, pero va mucho más allá de lo social, político o filosófico. También se puede ver en lo físico, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, cada día desde que nace hasta que muere va cambiando, pero continuamos con vida hasta cesar, pero vamos cambiando y vamos tratando de actuar en consecuencia, y vamos adaptándonos a ese cambio, vamos adaptándonos a los diferentes procesos que tiene uno como persona, pero también está como sociedad, a nivel político, en la educación, etcétera. Y así es como Tongbian se establece como un estilo distintivo en el pensamiento tradicional de China. Otra de las cosas que tiene el confucianismo es esta adaptabilidad.
como mencioné antes, es una cultura milenaria y lo ideal es, en lo personal, yo lo estudio para preservar lo positivo. El confucianismo también es considerado muchas veces como una religión, sin embargo, también yo lo veo más, o bueno, la mayoría de las personas lo vemos más como una filosofía, aunque sí tiene unos aspectos de religiosidad, que es del cómo comportarse, qué hacer, etcétera. Pero la idea es retomar estas enseñanzas del pasado porque al examinar la evolución de la cultura china y la filosofía de vida en los últimos 2000 o 3000 años, existen ciertas fortalezas y debilidades. Sin embargo, no tiene sentido glorificar las fortalezas y criticar las debilidades del pasado. Una cultura buena y viva es una cultura que se somete a cambios al interactuar constantemente con los entornos. Entonces, la cultura china necesita continuar examinando su propia herencia, es decir, el pensamiento y los sistemas de antes, y preservar lo que es bueno y relevante para los tiempos contemporáneos, descartando lo malo o irrelevante para los mismos tiempos actuales. Bueno, de la misma manera, la cultura china necesita abrirse e interactuar continuamente con otras culturas del mundo, así como absorber todo lo que sea digno de la cultura de los demás. Y lo estamos viendo en la China moderna, cómo han ido adoptando ciertas cosas del occidente para seguir ellos construyendo pues una cultura china que se mantendrá más relevante en el futuro próximo. Y bueno, aquí por ejemplo, Crane dice, las realidades chinas cambian el sentido y la trascendencia del confucianismo. Entonces, el confucianismo se adapta a la realidad china como lo ha ido haciendo en los últimos 2500 años, como vimos al principio, del confucianismo clásico al neoconfucianismo, al nuevo confucianismo y ahora en su cuarta y más reciente fase, el nuevo confucianismo contemporáneo. Ahora, ¿qué pasó con el confucianismo después de la última dinastía que es Qin? Bueno, en hubo en 1911, cae la última dinastía de China, eran milenarias este concepto de dinastías, pero se pensaba que era unos conceptos de atraso. Entonces querían acabar con el confucianismo y fue marginalizado por casi todo el siglo XX. Las personas las enseñanzas de Confucio normalmente se mantuvieron en lugares como Taiwán y Hong Kong, ya que el Partido Comunista de China, cuando toma poder, pues deseaban eliminar todas estas ideas antiguas del confucianismo que los iba a hacer atrasar y no progresar. Entonces, las enseñanzas confucianas han ido impregnando el comportamiento interno del partido y la pérdida progresiva del sentido de la moralidad en China se ha convertido en un gran problema interno. También vemos que durante la Revolución Cultural, que inicia a mediados de 1960, el confucianismo pierde influencia porque sus ideas de armonía social estaban en contra de los principios marxistas. Sin embargo, en años recientes, los discursos de Xi Jinping han destacado la influencia del confucianismo para revitalizar la identidad nacional china, que es algo muy importante para la China moderna, y así contrarrestar el problema de la influencia occidental. Ahora, sabemos, existe un vacío moral después que sucede después de la muerte de Mao. Alrededor de la revolución cultural existían, les llamaban, querían destruir a los cuatro viejos, y los cuatro viejos eran las costumbres antiguas, la cultura antigua, los hábitos antiguos y, y las ideas antiguas. Pero esto irónicamente hizo que el confucianismo fuera revisado y la gente empezó a entender que pues había varias cosas dentro de esta tradición que eran importantes y que pudiesen mantenerse. Y después del incidente de la plaza de Tiananmen, el Partido Comunista de China requería credibilidad moral, legitimidad política, y es así que, por ejemplo, Jiang Zemin
impulsó o puso un fuerte énfasis en el gobierno por virtud. Su sucesor Hu Jintao se esforzó por establecer una sociedad armoniosa y bueno, Xi Jinping ahora vemos que está tratando de perfeccionar el sistema con características chinas, y es decir, mediante la modernización del aparato del Estado de Derecho y el Estado de Virtud. Entonces aquí vemos que tanto como Hu Jintao y Jiang Zemin utilizaron ciertos conceptos como gobierno por virtud, sociedad armoniosa y Estado de Derecho y Estado de Virtud, que son conceptos también utilizados por los reyes o personas en poder en la antigua China, y ahora están retomando estos conceptos porque están resonando, porque son conceptos que resuenan en el oído de los chinos y las chinas en esta sociedad. También vemos que existe una conciencia colectiva confuciana, y esto da una continuidad. ¿Por qué? Porque en el este asiático, pues como antes mencioné, está Vietnam, bueno, Corea las Coreas, está Japón, está Hong Kong, Taiwán, obviamente China, también Mongolia y Vietnam, que tienen esta conciencia compartida, que son recursos, conocimientos, cultura, y también se identifican con otros a mayor escala, reemplazar el egoísmo, desarrollo de interacciones, comportamiento ético, sentido de cultivo moral, solidarismo, que es como compartir objetivos, intereses, actividades, que es algo que tal vez otros países hasta no hace mucho tiempo no tenían, que eran, pues cada quien estaba viéndose por las suyas. Entonces, pues hay valores y normas que son aceptados y que causan estabilidad mientras sean, pues haya interacción entre estas civilizaciones o sociedades. Y bueno, esto ha creado diálogos convencionales de prácticas políticas morales en esta región o en esta parte del mundo, porque tienen pues creencias, rituales, símbolos, instituciones que son, pues que vienen dentro del confucianismo, porque pues China abarcaba, era muy poderosa, bueno, y todavía lo es, en la antigüedad, y entonces pues tenía mucha influencia sobre estas otras civilizaciones o sociedades del este asiático. Y antes de concluir, también quisiera mencionar esta continuidad que es del confucianismo, que está intentando recuperar la política dentro de China. ¿Por qué? Porque es una importancia del patrimonio cultural. Como estrategia, se ha aprovechado las fuertes raíces del confucianismo en la historia de China. Xi Jinping, por ejemplo, está tratando de enfatizar la importancia de la cultura tradicional china. No obstante, hay relaciones tensas como con países vecinos como Malasia o las Filipinas, que contradicen estos principios de, de bondad o de benevolencia del confucianismo. Ahora, existe un gran debate en el sentido de que unos consideran que el confucianismo está en contra de, por ejemplo, la democracia, mientras otras personas piensan que estos dos sistemas comparten características. Existen académicos como Tan Sor-Hun o Kim Sung-moon, que han hablado mucho sobre esta relación del confucianismo y democracia. Ahora, hay un concepto que se llama Xiao Kang Shi Hui, que quiere decir sociedad moderadamente próspera, y este término chino es originario del confucianismo y está siendo utilizado para describir una sociedad compuesta por una clase media funcional, y este modelo va más allá de tan solo procurar el bienestar económico de la nación, y fue traído de vuelta por Deng Xiaoping a finales de los 70s y principios de los 80s, pues para darle una fuerza a China y así comenzar a hacer reformas que incluían, por ejemplo, eliminar el caos eliminar el caos que se produjo después de la Revolución Cultural, y bueno, tratar de hacer reformas para mejorar las condiciones sociales y políticas de la China moderna. Y bueno, para concluir, solamente tengo dos puntos. Uno que mencioné, que es Junzi o persona ejemplar, y esto es mediante el individuo. Y es el individuo como una sola entidad
que es decir, perseguir el autocultivo, una transformación creativa y autoayudarse. Después, del individuo pasa a ser miembro de la sociedad y es cómo tratar con las demás personas en una capacidad distinta, cómo hacer mejores conexiones humanas y cómo gestionarse. Y esto lo vemos en la academia, lo vemos en los negocios, lo vemos a nivel político, lo vemos en todos los entornos porque somos parte de una sociedad, pero también el individuo es una entidad o una unidad política y esto tenemos que participar activamente por ejemplo, respetando las leyes o tener un rol activo. Y esto del rol es muy importante dentro del confucianismo porque uno se comporta diferente cuando está, por ejemplo, con un familiar o cuando va a comprar algo a la tienda o cuando está pues en diferentes ocasiones. Entonces uno tiene que tomar ese rol social, entonces es importante también participar y estar activamente consciente y dentro de lo que está sucediendo a nivel político para que exista una virtud política que nazca de la moralidad y es por eso que tenemos que como individuo, como Junzi o persona ejemplar, desarrollar nuestro sabio interior y así poder ejemplificar nuestro rey o reina exterior. Y bueno, como el curso que es impartido por el Sechimex, que se llama Entendiendo a China, creo que es muy importante poder, las personas que tenemos interés en esta gran nación, en este país, es importante entender a China en términos chinos, ya que China se considera que China tiene la historia continua más larga de todas las civilizaciones o de las civilizaciones con más de 3.500 años de historia escrita. Y bueno, como ven, por ejemplo, aquí a la izquierda, Zhongguo es el nombre de China en chino y Zhong significa centro o en el medio, central, y Guo es país, estado o nación. China, por más de 3.000, 4.000 años, se ha visto como el centro, el reino del centro, o país central, o la nación central. Entonces, esto en la mente de los chinos ya tiene una referencia de que están en el centro. Sin embargo, obviamente en lo contemporáneo se entiende que China pues es parte de un mundo globalizado y de mucho más naciones, pero hay muchos conceptos también como el concepto de Tianxia, que es todo lo que está bajo del cielo, pero no hay que confundir cielo o en inglés, por ejemplo, cuando dicen heaven, con este paraíso occidental religioso, ¿no? Es simplemente algo más cosmogónico que va pues más allá de lo físico, de lo mundano. Y bueno, en este sistema, como ven aquí, prevé un sistema mundial caracterizado por tratar de tener armonía y cooperación dentro en este mundo sin una hegemonía. Y para finalizar, quisiera ver, bueno, tal vez poder discutir cómo se aplica esta frase de las analectas en las relaciones internacionales, por ejemplo, actuales. El gobernador de She preguntó sobre el gobierno. El maestro dijo, Confucio, asegúrate de los que están cerca se sientan complacidos y los que están lejos se sientan atraídos. Y esto podemos verlo y comprender que en la China moderna lo que intenta hacer China es complacer a las personas dentro bueno, a la sociedad china y a los países y a sus países vecinos, pero a la vez están yendo a África, a América Latina, a Medio Oriente y otras regiones del mundo para que ellos también se sientan atraídos y como lo hemos visto, todo el mundo, bueno, todo el mundo, por así decirlo, estamos teniendo relaciones con este gigante de Asia. Y con esto finalizo mi charla y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rogelio. Muy interesante. Tienes 5 preguntas que si tienes acceso al chat, supongo, podrías, si tú quieres, integrarlas de la manera que te convenga para dar respuesta y que la discusión con el público se inicie. Ok, sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a comenzar como por las que están acá, hasta muy arriba. Dice Alejandro, Confucio considera en términos de igualdad
al hombre y la mujer, ¿ok? Vi otra por ahí del neoconfucianismo y feminismo, entonces los voy a juntar igual. Ok. Bueno, voy a juntar estas dos de Flor, creo que es Flor o Flores, no me sale todo el nombre, viene a Flor, que también dice, ¿es posible combinar el neoconfucianismo con el feminismo chino? Bueno, lo que se intenta, obviamente, el confucianismo, o bueno, no obviamente, porque tal vez no todo el mundo sabemos, pero es considerado como una tradición patriarcal, por ejemplo, que tenía a la mujer como en segundo plano. Sin embargo, expertas y expertos hoy en día en el tema están tratando de adaptarlo, como lo he ido mencionando, adaptar el confucianismo a la sociedad moderna y a las necesidades de la sociedad moderna. Entonces, aunque el confucianismo no considera en su forma más ortodoxa o dentro del neoconfucianismo no considera a la mujer y el hombre en el mismo plano, creo que eh, hoy en día y eventualmente con esta nueva adaptación o esta nueva modernidad, el confucianismo efectivamente va a poner a todas las personas porque habla de Ren. Ren es persona y Ren es de lo que preocupa a Confucio, a la persona. Sin embargo, obviamente lo habían hecho como pues las personas que estaban en el poder, las personas que tomaban decisiones y demás, eran hombres. Sin embargo, creo que hay un movimiento muy fuerte de algunos profesores y profesoras, bueno, en el mundo académico, que están intentando poner al confucianismo más allá de esta dualidad o de estos dos conceptos de hacer, bueno, de hombre y mujer y tratar de que sea pues más equitativo cuando se habla de las personas y no solamente de los reyes o los líderes, ¿no? Sino que también ya existen o ya se puede ver en la actualidad que existen personas en posiciones de poder o liderazgo que no únicamente son hombres, sino mujer y eventualmente creo que sí vamos a poder tener el confucianismo con una igualdad al hombre y la mujer y de combinar el feminismo con el neoconfucianismo, pues no soy per se experto en feminismo, sin embargo creo que el neoconfucianismo como tiene un, eh, pues tiene el neoconfucianismo lo que hace es una sincretización de confucianismo, daoísmo y budismo. Creo que sí es posible combinarlo con el feminismo actual. Obviamente puede tardar mucho tiempo, sobre todo en sociedades como China, que no están tan abiertos a esta nueva noción, bueno, esta reciente, por así decirlo, noción del feminismo e igualdad social. Pero como el budismo y el daoísmo son tradiciones, filosofías y religiones que lo que quieren son pues entablar una armonía social, yo pensaría y me gustaría ver que estas dos tendencias pudiesen combinarse en un futuro. Espero que haya podido responder esas dos preguntas. Y ahora voy con la de Lourdes, que dice, ¿cómo es posible combinar el pragmatismo ético con la razón sociopolítica del Estado? ¿Qué valores se privilegian y se pueden observar en la forma de gobernar en la actualidad? Pues esto es complicado porque pues combinar este pragmatismo ético tiene que venir de un principio del autocultivo, que es algo que el confucianismo intenta hacer desde el principio, de cómo autocultivarse, de tratar de leer, bueno, de leer los libros clásicos y aprender del pasado y poco a poco ir viendo cómo uno puede adaptarse a una situación específica y dependiendo de esa situación, actuar. Ahora, la ética en el occidente y en el oriente, pues tiende a tener diferencias. Entonces,
como Estado-nación, uno tiene que tener líderes que tengan este autocultivo, que tengan una buena noción de lo que es bueno y malo. Nosotros lo vemos, o sea, digo nosotros de parte del occidente, em, como, bueno, la democracia. Nosotros elegimos a los líderes y las líderes en puestos a puestos de poder para que ellas y ellos puedan actuar pues, por el pueblo. Pero, sí, pero muchas de estas, como vemos en América Latina, por ejemplo, hay mucha corrupción, hay gente que únicamente busca tratar de apropiarse del poder, tener poder para, pues, no sé, por razones propias, tratar de estar mejor que los demás. Sin embargo, esto puede contrarrestar lo que realmente necesita el pueblo y las demás personas. Y los valores que se pueden privilegiar, pues son los valores antes mencionados, que en el confucianismo son estas 5, los conceptos claves, como por ejemplo la benevolencia, que es ayudar a los demás y tener compasión, o la rectitud, de tener un pensamiento racional, integral, pues para eliminar esta tentación de tratar de hacer el mal, el decoro, la sabiduría, tener esta confiabilidad, de ser honesto, ser íntegro, y así poder nosotros mantener pues una sociedad más armónica y relaciones más claras y transparencia en el gobierno, y poder pues llevar a cabo una sociedad armónica y llevarla en dirección que no solamente implique que las personas que estén en posiciones de poder generen únicamente mm, pues acciones para mejorar el estado propio, sino mejorar su persona, sino, bueno, persona sí, pero lo individual, sino mejorar las condiciones sociopolíticas de todo el pueblo, porque es lo que están haciendo, están representando a una sociedad. Y bueno, también espero que haya podido responder esa pregunta. Ahora dice, ¿se podría considerar, Juan José García, al confucianismo como una propuesta distinta al proceso formativo del Estado occidental, considerando que Maquiavelo funda su enfoque en la importancia del gobierno y las reglas, y Confucio concede una importancia relevante a la conducta social? En ese sentido, popularizó la obediencia, lo cual fue muy del agrado de los gobernantes. Esto es un buen punto, Juan José, porque aquí también dentro del confucianismo, que normalmente es el Estado o gobernar por virtud, también existe, pero esto ya viene de Han Feizi, otro filósofo que competía contra Confucio, que es el estado del gobernar mediante la ley. Entonces, a principios del primer siglo, o bueno, unos 200 años antes de la era común, también era esta combinación de la, ¿cómo le llaman? Um, pues gobernar mediante la ley, eh, y para tener un estado en regla, y también gobernar mediante las virtudes. Y sí, obviamente uno puede creer que, o bueno, uno al tratar de ver que Confucio le da mucha importancia a la obediencia, esto viene de la parte de la piedad filial. ¿Por qué? Porque la piedad filial, pues bueno, trata de que uno tiene que respetar a sus padres, a los mayores, a sus ancestros también. Y esto también, este respeto también no solamente es para las personas que están dentro de la familia, sino a maestros o personas líderes dentro de un negocio o del trabajo, a los líderes políticos, porque también se ve como el Estado se puede visualizar como si fuera una familia, y la persona que esté en la posición de poder es ya sea el padre o la madre, y ve a la sociedad como si fueran sus hijos. Y sí, es muy importante tener esta obediencia, pero es algo que en Occidente no es
tan común. ¿Por qué? Porque en Occidente normalmente se le da valor o se le da más valor a lo que el individuo o la individua puede hacer por sí mismo o sí misma. Son sociedades muy individualistas. Y esto, a diferencia de las sociedades del este de Asia, son sociedades comunitarias, que es diferente a comunistas, ¿no? Que tratan de que sus acciones y las cosas que hacen dentro y fuera de su hogar beneficien a las demás personas. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la obediencia de, aunque no estés tan de acuerdo con lo que dice, no sé, tu mamá cuando eres joven, ella lo está haciendo por tu bien. Y entonces es como ven eso en China o las sociedades confucianas, que las personas que están en el gobierno son las responsables por tratar de mejorar las condiciones del pueblo, y es por eso que tienden a obedecer, ¿no? A seguir esto, aunque muchos lo ven como opresivo y sí, bueno, se puede considerar que China como un estado autoritario u opresor, porque vemos el conflicto que tienen con Taiwán, lo que está sucediendo en Hong Kong, también con los Uyghur, que son los uigures, no sé si se diga así en español, y los tibetanos, etcétera. Sí tienen sus problemas internos como cualquier otro país o sociedad. Sin embargo, lo que promueve el confucianismo son estos valores de rectitud, decoro, sabiduría, confiabilidad, lealtad, etcétera, para poder tener una sociedad armónica. Sin embargo, muchos también consideran que el Partido Comunista China ahora está utilizando el confucianismo como un mecanismo para legitimizar su gobierno, y lo están utilizando de una manera para que ellos no pierdan pues esta legitimidad dentro de sus acciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahora tengo acá otra pregunta del doctor Enrique. Dice, en tu opinión, ¿es importante, imperante comprender al confucianismo para comprender a la democracia y su potencial en la actualidad en China? ¿Existe algún vínculo explícito? Bueno, como mencioné antes, hay unas personas, académicos y académicas, que están trabajando en esta relación entre el confucianismo y la democracia. Muchas personas tienden a pensar bueno, que China, que no hay democracia en China. Sin embargo, hay unos ejercicios que el Partido Comunista de China hace a nivel local, que son democráticos, donde eligen a los y las líderes. Sin embargo, no es el mismo concepto de una persona y un voto como lo hacemos en Occidente, pero sí es importante tener al menos nociones básicas del confucianismo para poder entender el potencial de la democracia, de la futura democracia de China, porque pues es simplemente entender la cultura, las tradiciones, los valores y principios de una sociedad tan antigua que todavía resuena en tiempos actuales. Y si nosotros tenemos las bases de la cultura, de qué es el confucianismo y cómo China ha ido evolucionando en los últimos 2500 años, eso nos va a dar más proyección a poder entender a China contemporánea y, bueno, saber por qué están actuando de cierta manera al momento de acercarse a otras naciones o al momento de tomar decisiones que puedan impactar pues a nivel global. El legalismo de Hanfitz es correcto. Gracias, Cecilia. Y bueno, creo que por eso son las preguntas que tengo. No sé si hay alguien más que desea hacer una pregunta o si ya se nos acabó el tiempo. No, pues es todo lo que han planteado, así que lo has respondido ampliamente y de manera muy clara, Rogelio. Este tema tan interesante, te agradecemos que hayas venido a exponerlo y desde luego quedas invitado para futuras sesiones cuando avances en tus investigaciones. Les damos las gracias
por su asistencia. Que tengan una linda semana y hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Chao, Enrique.